Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Buenas tardes, estamos en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política en este nuevo año y en este segmento en particular junto a Natalia Arias, en el que abordaremos estos temas que llaman la atención de la ciudadanía. En el Observatorio de Política y Economía contamos con el candidato a la presidencia Luis Felipe Tillería, quien va a responder algunas preguntas desde esta perspectiva, la de las personas que entienden de economía y política y además de las que están preocupadas, al igual que el resto de los ecuatorianos, de por qué él u otro debería ser candidato a la presidencia. Buenas tardes, Natalie, ¿cómo vas? José, ¿qué tal? Un saludo para ti, para todos nuestros amigos en esta tarde. Ajá, ya, listo. Para todos nuestros amigos en esta tarde, porque Contrapunto Liberal también ya ha entrado en modo electoral. Es importante escuchar con detenimiento cuáles son las propuestas para poder cuestionarlas y con eso tomar, en este caso, pues una decisión informada con relación a esa elección general que tenemos en cuestión de semanas. Bueno, pero antes de darle paso a Luis Felipe, a quien le pedimos que prenda la cámara, si es que no la tiene prendida, quisiera decirles que el Instituto Ecuatoriano de Economía Política es un centro de estudios dedicado al análisis y difusión de las políticas e ideas liberales clásicas. Nosotros defendemos la libertad aquí. Defendemos los mercados libres, la propiedad privada, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la división de poderes, todo aquello que no es el socialismo de todos los tiempos, de cualquier tiempo, el del pasado, el del presente, el del futuro, ojalá no haya en el futuro, o a toda aquella política que va en contra del individuo y sus más caros e íntimos anhelos. Luis Felipe, ¿estás ya en cabina? Sí, estamos aquí. Ok, pero no te veo. En todo caso, vamos, vamos. El formato viene así. Ah, sí, ahora ya te estoy viendo. El formato viene de la siguiente manera. Vamos a hacerte algunas preguntas y queremos que respondas de forma corta, pero voy a empezar por una. Y ojo, este es un programa de liberales y no es que te estoy haciendo la cama. Quiero preguntarte de forma directa. De izquierda, de centro, derecha, liberal, libertario, neutro, no soy nada, ateo, pragmático. ¿Qué es usted, maestro? Yo soy liberal clásico. Bueno, antes que nada quiero enviar un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que también nos ven y nos escuchan desde Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, desde ese primer mundo que ya ha abrazado las ideas de la libertad y por eso el primer mundo. Como les dije antes de salir de Londres, amigos, si es posible iniciar una transformación en Ecuador, una transformación que abrace las ideas de la libertad, y creo que hoy lo estamos cumpliendo. Hay tres binomios que ya nos están copiando las ideas. Bien, yo les dije, no era mala palabra decir abrazamos las ideas de la libertad y repudiamos el colectivismo, el elatismo en todas sus formas. Primera buena respuesta, se la doy. Primera buena respuesta, se la doy, se la admito. ¿Tienes alguna pregunta, Natalie? Empecemos por lo más básico. ¿Cuáles son los ejes del plan de gobierno? Bien, más Estado, más gatos, más impuestos. Bueno, vamos a ver, de primera les tengo que decir que no vamos a subir el IVA como lo hizo, que es lo primero que hace Noboa, o lo primero que hizo Correa cuando tuvo el terremoto. Tampoco admiramos a Lula, quien tiene el IVA en el 28%. Por Dios. Lo que nosotros queremos a largo plazo es un IVA del 8% y un impuesto a la renta del 12% si es que el pueblo nos da 4 años de gobierno. Esperamos que eventualmente nos tome la posta algún joven que pueda seguir con este proyecto. Nosotros necesitamos de que este proyecto dure 20 años para que sea tan irreversible como la dolarización. Nuestro plan a corto plazo, estos 4 años, tiene tres reseteos del sistema. Un reseteo en materia económica, un reseteo en materia de seguridad y un reseteo en materia política. El reseteo económico viene en convertir a Ecuador en un centro financiero internacional. Ya hicimos lo más difícil, que era tener una economía dolarizada, una moneda fuerte.
Afortunadamente esto ya se hizo y los políticos no deciden cuánto vale el dinero que está en sus bolsillos. Pero también necesitamos otra reforma. Queremos que se eliminen las leyes malas que protegen a los 5 dueños de los bancos en Ecuador. Y bueno, vaya que eso ya comienza a pasar factura porque nos comienzan a cachar en ciertos canales de televisión. Pero bueno, así es el fútbol. Hay que tomarlo con espíritu deportivo. Lo que nosotros queremos es que aquí en Ecuador haya 400 bancos para que en esa ley de competencia comiencen a bajar las tasas de interés a estándares internacionales, como 3-4% de interés anual a 30 años plazo. Ese es el génesis de la reactivación económica en el Ecuador. Pero también tenemos que devolver las empresas públicas. Y esto es algo que no han hecho ni los de pseudo-derecha, que han sido de derecha, más bien como medio subsidios. Los cuales trataban de pseudo-privatizar, pero en realidad le estaban regalando las empresas a sus amigos. Por eso es que la gente no confía en eso. Muchas veces no son ni siquiera valientes para decir soy de derecha, ¿no? Como me decía mi esposa el otro día, me decía... no existe el centro izquierdo o centro derecha. El que te dice que es de centro algo, significa que en realidad quisiera hacer de algo que va después de la palabra hacer. Simplemente no tiene la valentía necesaria. Así que nosotros queremos devolver las empresas públicas a la ciudadanía. Algo similar a lo que pasó con la dolarización, cuando se le devolvió la reserva monetaria de no libre disponibilidad a los bolsillos de la gente. Nosotros ahora queremos hacer eso por ejemplo, vamos con el caso más polémico, Petroecuador. Lo dividimos en tres partes. La una parte la dividimos en 18 millones de acciones. Y cada ecuatoriano va a tener una acción que tenga la propiedad privada de sus recursos naturales. Bueno, obviamente suena bien, Luis Felipe. No te voy a decir que no. Espero que cuando entrevistemos a otros candidatos tengan la palabra libertad dentro de su plan, tengan ese norte. Y estén pensando en devolverle al ciudadano lo que le corresponde, de tal manera que los ecuatorianos tomemos la iniciativa, porque no es cuestión de pensar en el Estado, sino cuestión de desatar o desgravar al sistema para que los ciudadanos hagan lo que tienen que hacer. Natalie. José, pero aquí habría que retroceder un poco y preguntar en este sentido al candidato cómo plantearía hacer eso con la Constitución actual, porque esta establece una serie de parámetros liberticidas que en este sentido pues no darían viabilidad al planteamiento que acaba de mencionar. Claro, el monstruo de Montecristi. Sí, bueno, hay dos maneras de hacerlo. La primera es quemando la actual Constitución y reemplazándola con una nueva Constitución que abrace las ideas de la libertad. Y la eso toma 2 años al menos, candidato, ¿ah? O al 31 de diciembre del próximo año, junto a la quema de años viejos, no se puede. No, me temo que no. Por muy atractiva que suene la idea, me temo que deberemos ir a un proceso de constituyente, que tiene al menos 2 pasos, y eso implica cada paso 1 año. Disculpe que los interrumpa, pero ya tengo el tema para mi próximo año viejo, es la Constitución de Montecristi. Voy a hacer que sea un libro abierto, ahí no se dice socialismo, y ahí le metemos una gruesa de gruesas. Camaretas a más no poderes. Con sal lo quemamos ahí, además de toda la pirotecnia posible. Sí, lo único que les tengo que advertir es que si le van a poner camaretas, las cuenten bien, porque en la actual Constitución, como normalmente estatistas, se les pueden perder hasta las camaretas. Se las roba, es verdad. Seguro. Compartimos el diagnóstico que necesitamos una nueva Constitución que sea más moderna, que no copie las constituciones de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte, de Nicaragua, de Bolivia, sino que de alguna manera se adapte a los nuevos tiempos, a los tiempos modernos del primer mundo, porque los ecuatorianos en el 74% han dicho que si tuvieran la posibilidad de emigrar, migrarían al primer mundo. En lugar de seguir destruyendo familias, queremos adaptar las reformas que hizo el primer mundo cuando no era primer mundo, para que el primer mundo esté aquí, esté en Ecuador, para que Ecuador se enrumbe al primer mundo. Bueno, Luis Felipe, pero para muchos ecuatorianos está claro que la Constitución de Montecristi es un freno al desarrollo, es un freno al crecimiento, de hecho es algo que impide que el Ecuador salga adelante y de alguna forma es lo que ha dado lugar a tanto pillo, a tanto problema en el Ecuador, a tanto sicariato, a tantas cosas que deben alejarse de nuestro país para vivir en un país normal. Sin embargo, en la práctica a muchos nos preocupa que llegado el momento de digamos ese llamado a una constituyente,
pues tengamos resultados similares a los que hemos tenido en el pasado. Y lo digo ¿por qué? Porque lamentablemente en el Ecuador todavía una fracción importante de los ecuatorianos no toma conciencia de qué es lo que se necesita. Y digo, cuando digo esto, lo menciono a que, a pesar de todo, en las encuestas, y no deja de ser cierto, la candidata del socialismo del siglo XXI todavía confunde, ¿ya?, a una gente que no entiende que el Ecuador para progresar necesita de otras cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar ese problema? Bueno, lo primero es separando a esa mala pseudo derecha, que muchas veces derecha no ha tenido nada, de una verdadera derecha que busca las libertades y que busca devolverle el poder a la gente. Fíjate que hay muchas personas que piensan que Noboa, quien ha puesto públicamente que el movimiento ADN es un movimiento de centroizquierda, se ha dicho de centroizquierda, e incluso ha subido los impuestos como lo hace la izquierda, y se ha dicho que es admirador de Lula, del socialismo del siglo XXI, de la izquierda. De alguna manera, como incluso lo hizo Marx, los izquierdistas son muy buenos en no reconocer a sus hijos, ¿no? Lo mismo está pasando con esa izquierda que ahora trata de sacarle el cuerpo al señor Noboa y dicen que eso es derecha. Es decir, yo creo que el triunfo de la izquierda no ha venido por el éxito que han podido tener ellos, sino por el gran fracaso que ha sido una mala derecha en el continente. Los izquierdistas nunca han triunfado en nada, o sea, hasta en la misma Alemania pusieron a la gente a hacer colas para comprar shampoo. El problema en Latinoamérica ha sido un pseudocapitalismo de amiguetes en los cuales les entregaban vía concesión las empresas públicas, la administración sin poner nada de capital, o sea, un capitalismo sin capital. Y nuestro principal enemigo es esa derecha tibia, esa derecha tramposa, porque nos causa mucha mala reputación. Y el siguiente objetivo definitivamente que tiene que ser captar los espacios de ese socialismo del siglo XXI, que para ello llevamos 65 años de desventaja. Sin embargo, en las últimas 3 semanas que regresamos al país, nos hemos dado cuenta de que estas ideas están surgiendo con una velocidad meteórica. Creemos que el debate marcará un antes y un después, y Dios mediante nos alcanzará el tiempo para llegar primeros a la segunda vuelta. Bueno, es una buena intención. La verdad es que yo no estoy contento con las opciones que aparentemente las encuestas mencionan, porque no creo que representan al ecuatoriano que entiende que el país necesita un derrotero distinto. Pero sin embargo, Luis Felipe, yo quiero preguntarte sobre el cómo, ¿ya? Porque muchas veces nos quedamos en los enunciados que la gente quiere escuchar, y yo te diría que en este caso enunciados que me parecen adecuados. Pero ¿cómo pasamos del reseteo económico a la ley, al proyecto, a la ejecución de eso que el Ecuador necesita? Porque todos pueden decir, vamos a generar empleo, ok, listo, cuénteme cómo. Vamos a aumentar y tal cosa, ok, listo, pero cuénteme cómo. Sí, correcto. A ver, lo primero es una nueva constitución que abrace las ideas de la libertad, que obviamente no ponga en igualdad de derechos a los ciudadanos de bien que a los delincuentes. Eso es lo que hace la actual Constitución de Montecristi. Nosotros queremos cambiar eso. Pero por otro lado, también hay muchas leyes malas que se tienen en Ecuador. Y eso no se va a cambiar mientras la Asamblea siga controlada por los dueños de los partidos políticos que actúan como titiriteros. Y los asambleístas con el actual sistema simplemente son los empleados de los dueños de los partidos políticos. Nosotros queremos eliminar la dueñocracia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a ganar al correísmo en las urnas esa asamblea constituyente? Pero, candidato, usted habla de ganarle en la eventual asamblea constituyente, pero en primera instancia habría que llegar a la que se va a instalar en mayo de este año, pues. Este punto de aquí... No necesitamos esa asamblea. O sea, nosotros hemos dicho que esta asamblea que se va a instalar en mayo máximo va a durar 1 año en sus funciones. Por eso yo le he recomendado a los actuales candidatos que ni se compren terno, porque a la final les va a durar 1 año, así que mejor se queden ahí nomás. Alquilen uno, porque no les va a hacer falta. Entonces, aquí la clave va a ser que primero que el artículo 444 faculta al presidente, en la actual moribunda Constitución, artículo 444, ya dice que el presidente puede convocar a la Asamblea Constituyente y elegir su método de elección. Es decir,
No tenemos que ir a través de un método de Webster o un método de Hunt, que son quienes perpetúan que los asambleístas representen a los dueños de los partidos. ¿Con cuál lo reemplazaría? Nunca vamos a cambiar el país. El artículo 444 nos faculta, en caso de ser elegidos, de que podamos optar por otro nivel de elección. ¿Cuál es el que nosotros proponemos? Dividamos el país en 151 distritos. Es decir, la Alborada en Guayaquil quizás sea un distrito y tenga un asambleísta constituyente. Por ahí, Cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo tenga otro asambleísta, y así. Comité del Pueblo aquí en Quito tenga otro asambleísta, y así todo el país. Dividimos el país en una cuadrícula de 151 distritos o mini distritos. Cada uno elige uno solo. Es decir, la pelea es mano a mano en el distrito. Y que puedan participar los independientes. Hay muchísima riqueza dentro de los independientes que simplemente por no pactar con el dueño de un partido o no alquilar un partido político se quedan fuera de la representación democrática. Nosotros le quitaríamos el monopolio a los dueños de los partidos políticos en el momento en que abrimos la opción de que los independientes puedan participar. Pero esa opción está abierta. ¿Está abierta? Claro. ¿Cómo? No sé. Los independientes pueden participar. No. A mí me hubiese gustado poder candidatizarme sin ningún partido político, Bueno, pero yo no pude. Con los respetos a la organización, pues sí, a uno se pregunta cómo llega un candidato liberal a una organización como Avanza. Bien, le digo, nos remontamos al año 2019, cuando el prófugo Ramiro González pues huye del país, deja votado el partido, y claramente no había un orden de sucesión, ¿no? Se arma pues casi que una guerra civil interna en las cuales diferentes grupos trataban de rescatar lo poco que quedaba, la administración de la quiebra del partido, o sea, pero un par de valientes cogen el partido a hombros y comienzan a cambiar totalmente el modus operandi que tenía Ramiro González. Es decir, Ramiro González nunca presentó un candidato a la presidencia, siempre se dedicaba pues a tratar de transar en la trastienda. Pero estos nuevos chicos, jóvenes, ellos dicen, no, vamos a presentar candidatos a presidente, y han por 3 veces tratado de captar la presidencia. Es un partido diferente, lo mismo que la selección de fútbol que había en el año 2000, por ahí cuando todavía jugaba Olenes de Quiñones, Cavieres, que por ahí antes de la concentración se pegaban sus tragos y les gustaban un poco las chicas. Eran indisciplinados, jugaban bien, pero había indisciplina. Lo mismo ha pasado en este partido. Pero hoy la selección ecuatoriana es diferente, y hoy los jugadores de Avanza y el cuerpo técnico de Avanza también es diferente. Es un partido totalmente diferente, no hay que endulgarle los pecados a la actual selección de Olenes de Quiñones o Iván Cavieres, lo mismo pasa con Avanza. Pero moviéndonos de tema, en cuanto a los 151 distritos, esto haría que se elimine la dueñocracia, porque si alguien quiere participar ya no tiene que ir a rendirle pleitesía, a alquilar o a hipotecar su conciencia ante el dueño de un partido. Ya el dueño del partido no tendría ningún poder. Y en ese sentido podemos tener una asamblea constituyente que abrace esas ideas de la libertad sin que sean los dueños de los partidos políticos que por los últimos 45 años han vivido del estatismo. Nosotros queremos que los independientes, quienes no han vivido del estatismo, quienes han vivido de sus negocios, de sus casitas renteras, de sus vehículos, de su profesión, sean quienes se tomen estos espacios en la Asamblea Constituyente. Hablemos un poco de finanzas públicas. ¿Podría repetir, por favor, candidato, a cuánto planea usted bajar el IVA? En la medida de lo posible, lo que nosotros tenemos es 2 partes. La primera, el primer año, hasta que organicemos todas las cuentas y tengamos plena potestad de no depender de la Asamblea para seguir bajando impuestos, lo que queremos es, de ese 15% de IVA que se cobra actualmente, que el 1% se lo devolvamos a quien el ciudadano nos diga. Se llama el 1% para tu causa divina. Es decir, hoy por hoy el SRI cobra el 15%, lo retiene y lo manda a la cuenta única del Tesoro. Lo que queremos en el primer año es que colecte ese 15%, pero luego coja el 14%, lo envíe al Estado, y el 1% que me diga a quién se lo devuelve. Se lo puede devolver al pastor de su iglesia, al cura de su iglesia, a una fundación ambientalista, se lo puede devolver quizás al club de fútbol de sus hijos, si es una fundación sin fines de lucro, a Solca,
a la Junta de Beneficencia o un larguísimo etcétera. Yo primero quiero que en ese año la sociedad civil demuestre que ese 1% en los bolsillos de los ciudadanos, de la sociedad civil, está mejor utilizado que el 14% en manos del Estado. No queremos que el Estado tenga el monopolio ni siquiera de la asistencia social. En ese sentido, estaríamos listos para en un segundo año comenzar más agresivamente a bajar el IVA, ya que ese 1% para la causa divina, para tu causa divina, significa que la gente va a comenzar a pedir factura, porque quizás el pastor de esa iglesia, el director técnico del equipo de fútbol del hijo, le dice, oye, no te olvides, pues hermano, de traerme las facturas, y se crea una mayor cultura tributaria. Y en ese sentido, mientras comenzamos a bajar la carga impositiva, comenzamos a mejorar la recaudación. Eventualmente queremos dejar el IVA al 8% al fin de nuestro mandato. Introduciéndolo a la mitad eventualmente, porque en la primera instancia, y peor sin asambleístas, pues no se podría en este caso. Hablemos en estos últimos minutos, candidato, del empleo. Estos temas que son preocupación en el día a día de los ecuatorianos que básicamente pues ven sus oportunidades así delimitadas en el Ecuador. Siento que de todas maneras cuando hemos tenido la oportunidad como país de pronunciarnos por muy pequeños pasos hacia un mercado muchísimo más flexible, pero igual en pequeños pasos, como por ejemplo cuando tuvimos una consulta popular en la que nos preguntaban por los contratos por hora, regresar a esta figura que fue anulada por la administración del prófugo Correa, allá al inicio de su proyecto político, pues no tuvo en ese momento acogida, ¿no? Un poco el escenario del empleo es el que me gustaría explorar en estos últimos minutos en una eventual administración de Tillería. Sí, a ver, ahí hay tres cosas y depende mucho de quién está liderando el proyecto. A ver, si es que el proyecto del trabajo por horas lo lidera un bananero que normalmente ha sido el beneficiario de la explotación laboral, pues la gente tiene cierto recelo y dice, bueno, no, quizás lo hace para explotarme. Pero si lo lidera Luis Felipe Tillería, quien comenzó limpiando oficinas en Londres y trabajaba 2 horas en la mañana para una empresa y 3 horas en la noche para otra empresa, y gracias a ese trabajo por horas en 2 empresas diferentes, tenía el día libre para estudiar, y gracias a estudiar, un conserje llegó a ser el gerente de uno de los bancos más importantes de Inglaterra y del mundo. Eso significa que mi testimonio le puede decir a muchos jóvenes, lo que queremos es tener la libertad para que tú puedas tener una profesión en la que tus padres se sientan orgullosos, que por el hecho de ser el hijo de un carpintero, tú no tienes que ser carpintero, tú puedes llegar a ser concejal de Londres, por ejemplo, tú puedes llegar a ser gerente del banco, dueño de una empresa, pero para eso necesitamos libertad, y que los políticos no le digan a los jóvenes cuántas horas tienen que trabajar, faltaba más, ¿no? Que los políticos que quizás nunca han tenido un trabajo de verdad en su vida, y siempre han vivido del Estado, le tengan que decir a la gente, yo te permito nomás que trabajes 8 horas, o 7 horas y media, o 8 horas y media. ¿Qué pasó con la libertad? Pero depende mucho de quién hace la pregunta, ¿no? Yo creo que estoy capacitado y tengo los quilates morales para decirle a la ciudadanía, a los jóvenes, hey, hay la posibilidad de que hagamos las reformas del primer mundo aquí en Ecuador. Cuando tú vayas a Estados Unidos, cuando vayas a Inglaterra, a España, Italia, allá se trabaja por horas. En lugar de que tengas que emigrar, bueno, cambiemos aquí el código de trabajo, tengamos la opción, que tenga la gente la libertad, y de esa manera que también pueda teletrabajar. Es más, nosotros no somos muy amigos de los subsidios, pero vamos a fortalecer los subsidios para los más pobres, para los más vulnerables, y vamos a eliminar subsidios que no han sido técnicamente otorgados. Pero uno de los subsidios que yo creo que es necesario en este momento, y tan solo costaría entre 20 y 35 millones de dólares, de los 10.000 que prácticamente se van en subsidios, es subsidiar el acceso a Internet a jóvenes entre 16 y 29 años, para que puedan teletrabajar, para que puedan estudiar su universidad online en diferentes partes del mundo. Bueno, Luis Felipe, lamentablemente hemos llegado al final de este programa Contrapunto Liberal. Sí, bueno, queremos agradecerte por estar aquí. Quiero dejar la cuña para la siguiente. Tenemos también un plan de seguridad que se denomina el Plan Artillería contra la Delincuencia. Dentro de ellos tenemos el plan Según Busca, Vivo o Muerto. Es hora de que comencemos a tomar seriamente la lucha contra el crimen organizado.
Ok, bueno, muchísimas gracias por haber estado esta tarde compartiendo con nosotros Contrapunto Liberal. La verdad es que reconozco que lo que me gusta de tu discurso es el uso continuo de la palabra libertad. Y hubiese sido extremadamente fino si no hubieras utilizado la palabra subsidio. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Un gustazo, muy buenas tardes. Cuídate, suerte en tu proyecto. Esperemos que muchos ecuatorianos lo compartan. Y con ustedes, estimados amigos, nos vemos en otro programa de Contrapunto Liberal el próximo martes. Hasta luego. Chao.